llama judaizante, porque tratan de que los cristianos vuelvan al rudimento de la ley, al rudimento de guardar los mandamientos de la ley de Moisés y todas estas cosas. Tratan de que no coman un determinado tipo de carne, que guarden el sábado, en guardar cosas que el Señor no le ha establecido, ese tipo de ordenanza para la iglesia de Jesucristo. Nuestras ordenanzas no son esas, pero tampoco son inferiores, son superiores, son mucho más elevadas, porque nuestra ordenanza es que amemos a nuestros enemigos, que oremos por los que nos aborrecen y los que nos hacen daño. La ley de Moisés decía que teníamos que odiar a nuestros enemigos, que se podía dar carta de divorcio a la mujer por cualquier causa, y una cantidad de mandamientos que dijo Jesús que habían sido dados a los israelitas por la dureza de su corazón. Así que tengamos cuidado con los grupos judaizantes, porque tratan de desviar a los verdaderos creyentes. En realidad hay muchos versículos, pero muchos versículos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, por supuesto, que hablan de que hay que guardar el sábado y que Dios va a castigar a los que no guarden el sábado, y los que no guarden el sábado no son del pueblo de Dios. Pero tengamos claro que todo eso es para el pueblo de Israel. Nuestro sábado, nuestro día de reposo es Jesucristo. Jesucristo dijo que era el Señor del día de reposo. Y los judíos, el gran confrontamiento que tuvieron con Jesús es porque Jesús hacía cosas el día de reposo que ellos no le permitían a la gente hacer. Jesucristo sanaba a los enfermos, Jesucristo ayudaba a la gente, Jesucristo permitió que los discípulos tomaran trigo de un campo para comer el día de reposo, y los fariseos fue una lucha constante porque ellos no estaban de acuerdo en que se hiciera nada el día de reposo. Pero Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El día de reposo no era otra cosa que un símbolo de Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro reposo, Jesucristo es nuestro descanso. Jesucristo, el día de reposo, los judíos sencillamente descansaban, no hacían ningún trabajo ese día y se lo dedicaban para Dios. Era un día agradable, un día que debía ser de regocijo en la presencia de Dios, de agradecimiento al Señor por todas las cosas que Dios había hecho con ellos. La Biblia dice que la ley no es otra cosa que sombras de lo que había de venir, son símbolos de lo que había de venir. Ese día, el sábado, era un símbolo de Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Cristo es nuestro reposo. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Cristo es nuestro sábado. Cristo es el día de nuestro reposo. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros descansamos, por la razón siguiente, que no tenemos que guardar las 700 ordenanzas diferentes que hay en la ley, sino que en Cristo nosotros descansamos, porque como hemos visto en estudios anteriores, Cristo es nuestra santificación. Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, Cristo pagó el precio del castigo que merecían nuestros pecados, nuestras iniquidades. Cuando Cristo resucitó, Cristo nos santificó en su muerte y en su resurrección para su gloria. La iglesia de Jesucristo tiene la gracia de Dios. La gracia es un don inmerecido. No tenemos que ganarlo haciendo obras, sino que es sencillamente un don de Dios, un regalo de Dios a través de Jesucristo. Por eso dice la palabra en Gálatas que si alguno guarda la ley, se desliga de Cristo, porque es incompatible la ley y la gracia. No podemos guardar los mandamientos de Moisés y al mismo tiempo guardar la gracia de Cristo. No es posible, son dos cosas totalmente diferentes. Son dos ministerios diferentes. El de Aarón y el de Melquisedec son diferentes. Jesucristo es el verdadero sacerdocio, el que entró al templo verdadero que está en los cielos, no con sangre ajena, no con sangre de un animal, sino con su propia sangre, porque Él nos redimió en la cruz del Calvario con su propia sangre. Esta es la gran diferencia. Entonces, no nos dejemos preocupar ni sacar de nuestra firmeza en Cristo por aquellos
personas que son judaizantes, que no han entendido la verdad, que no han comprendido la palabra de Dios, pero sin embargo están perturbando a los verdaderos creyentes para apartarlos de la fe verdadera. Cuando el concilio se reunió en Jerusalén para tratar sobre la iglesia de los gentiles, lo único que se le mandó a guardar fue que no comieran sangre y se abstuvieran de fornicación, o sea, que se guardaran en santidad y que no comieran sangre. Eso fue lo único que la iglesia de Jerusalén, dirigida por los apóstoles originales de Jesucristo, pidió a la iglesia de los gentiles que hicieran. En ningún momento hace referencia al día de reposo, solamente que no coman sangre y solamente de que se guarden de fornicación, o sea, que vivan en santidad. Si el día de reposo hubiera sido algo importante para la iglesia de los gentiles, allí estuviera reflejado en ese comunicado que le mandó la iglesia de los apóstoles a la iglesia de los gentiles. Una parte muy importante sobre este tema es